Vamos a hablar un poco de Fox News. Fox News, que es uno de los fenómenos más reveladores, creo, que yo he tenido en los últimos tiempos. La semana pasada hablábamos de cómo sigue la gente a López Obrador independientemente de su clarísima incapacidad para hacer todo lo que está haciendo. Y creo que lo que está pasando ahora con Fox News nos explica mucho de cómo funciona la mentalidad de las personas que quieren oír lo que quieren oír y no lo que tienen que saber. Se ha descubierto que Fox News mintió abiertamente al darle espacio a todos los que decían que había habido un fraude electoral en 2020. A gente enloquecida como la abogada Powell, que su fuente era un tipo que en trance hacía viajes en el tiempo y veía cómo se hacían los fraudes electorales. En serio. De personajes en absoluta decadencia como Giuliani. Y sabían que estaban mintiendo, sabían que Donald Trump había perdido la elección. Pero decidieron seguir apoyando la narrativa de que había habido un enorme fraude electoral para conservar a sus lectores. Es lo que dijo el dueño Rupert Murdoch. Dijo que no era un asunto de azul y rojo, que son los colores de los demócratas y los republicanos son los rojos en Estados Unidos, sino del verde de los billetes. Es decir, por no perder audiencia tenían que seguir con la narrativa que sabían que era falsa del que le habían robado la elección a Donald Trump. Cuando uno de los elementos base de esta acusación era que las máquinas de una empresa que se llama Dominion Voting, que es una empresa que le suministra máquinas de votación electrónica a muchísimos gobiernos en todo el mundo, los acusaron de que las máquinas tenían un algoritmo que le pasaba los votos de Trump a Biden. Totalmente falso. Pero en Dominion no se lo tomaron con calma y le establecieron una demanda a Fox News por $1,600 millones, $1,600 millones, por el daño comercial que les habían causado al presentar a sus máquinas como las responsables de un fraude electoral inmenso, brutal, sin precedentes, casi ni en el PRI, es decir. Y cuando dice nadie va a aceptar esto a trámite, pues un juez lo acepta y empieza a llamar a que hablen los de Fox News y le dicen sí, sabíamos que estábamos mintiendo. Y el dueño de Fox News, Rupert Murdoch, dice sí, estábamos mintiendo, pero es que si no perdíamos clientes y perdíamos anunciantes y perdíamos público y perdíamos dinero. Declararon que mintieron, se descubrieron correos electrónicos, mensajes de texto entre las principales cabezas de Fox News diciendo es que está loca, pero sí, no está completamente chiflada esta mujer, sí, pero la tienes que tener hoy en tu programa. Y en el programa la llenaban de mermelada y mantequilla diciendo que era maravillosa y estupenda y que todo lo que decía era completamente cierto y había que tenerlo en cuenta porque había un fraude electoral. Ellos mismos se mandaban mensajes y uno de ellos, el más siniestro promotor del supremacismo blanco y el neonazismo en Fox News, que es Tucker Carlson, en una carta, en un mensaje dijo, es que yo odio apasionadamente a Trump. Cuando él sale con Trump en público, casi le besa los pies, se ríe de todos los chistes de Trump, que son malísimos en general, pero en privado decía que detesta apasionadamente a Donald Trump. Van a ir a juicio. En el juicio se va a demostrar claramente que mintieron y probablemente tengan que declarar Tucker Carlson y toda la gente de su alrededor, Sean Hannity, no me acuerdo, es que no me sé los nombres y fíjense que me entero de lo que hacen. Van a declarar que mintieron y van a perder $1,600 millones. Todo lo cual está bien, salvo por una cosa, que al público le da igual. El público no se ha alejado de Fox News porque haya mentido. Se ha mantenido con Fox News porque la mentira era la mentira que le gustaba al público. Hace unos pocos días, y lo vamos a ver un poco en la tele rusa quizás,
El mismo Tucker Carlson que dijo que odiaba apasionadamente a Donald Trump, que no podía verlo, que le caía como una patada en el estómago. Soy buena gente. Le hizo una entrevista la semana pasada. Una entrevista de un servilismo, una entrevista de un arrastramiento absolutamente de caracol. Y a Trump no le importó darle una entrevista a un tipo que había dicho que lo odiaba, porque ese tipo le iba a preguntar lo que Donald Trump quería. Y al público no le ha importado saber que el que está entrevistando a Donald Trump profundamente lo odia, porque le está haciendo las preguntas que debe hacer y Trump está dando las respuestas que quieren oír y se sienten muy satisfechos de vivir en un mundo imaginario sabiendo que es imaginario. Peligros del populismo, amigos. Peligros del populismo. Y a eso es a lo que no se le puede enfrentar otra cosa que no sean los hechos, los datos, la información y la defensa de la verdad. Y cuando alguien te diga es que todos son iguales y todos mienten igual, decirle, sabes que no es cierto. Sabes que no es verdad, no todos mienten igual, no todos son iguales, no todos son unos pillos, y si crees que lo son, probablemente el pillo eres tú. Pero a la gente se le tiene que enseñar día tras día que creerse una mentira finalmente le acaba haciendo daño a ella. Si no nos hacemos conscientes de eso y si no defendemos los hechos y los datos y nos dejamos llevar por la ola de gente que quiere promover el cinismo como única forma de enfrentar las dificultades de la realidad, van a ganar los que mienten. Y yo no creo que sea un lujo que nos podamos permitir.